Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente agradecerles por estar aquí en este espacio como cada jueves, este espacio que brindamos en ID Talento para que podamos capacitarnos, aprender un poco más sobre las nuevas herramientas de selección, sobre nuevas tecnologías, sobre lo último que se está haciendo y ejecutando en términos de reclutamiento y administración de personal. Esta semana, continuando con la dinámica con las que venimos trabajando, vamos a hablar un poco de continuar la dinámica del reclutamiento 5.0, pero específicamente ya de herramientas de evaluación de personal asociadas al reclutamiento 5.0. ¿Sí? ¿Cómo podemos evaluar personal? A través de metodologías 5.0, ¿sí? Es decir, 100% digitales. Entonces vamos a responder las preguntas que están viendo en la presentación en este momento. ¿Cómo evaluar personal en la era digital? ¿Sí? ¿Existen procesos digitales que me permitan realizar Assessment Center? ¿Existen procesos digitales que me permitan realizar clínicas de ventas confiables? Digamos que es como la intención de responder el día de hoy, son estas preguntas. Entonces les agradezco por estar aquí. Vamos a empezar. Bueno, recuerden que me gusta dar como un pequeño resumen de la sesión anterior. En la sesión anterior hablamos sobre el reclutamiento 5.0, ¿sí? Sobre la evolución de los métodos de reclutamiento y sobre cómo podemos implementar un modelo de reclutamiento 5.0. Esa fue como la sesión de la webinar pasada. La intención en esta webinar es que repasemos un poco de eso, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre el reclutamiento 5.0, que recuerden que es el que está 100% asociado a la era digital, ¿sí? Es el que, donde se, digamos que se da prioridad a la experiencia del candidato y de los reclutadores. Entonces aquí ya empiezan a venir todas estas asistencias de la IA, ¿sí? De la inteligencia artificial que está tan de moda ahorita. Por ejemplo, cuenta con IA para tener un análisis de hojas de vida automático, ¿sí? Que un sistema nos lea una hoja de vida y nos diga cuánta experiencia tiene sin necesidad de nosotros haberla visto, ¿sí? Que nos diga el sector, datos demográficos, qué pruebas aplicar para ciertos tipos de perfiles, que nos hagan recomendaciones, ¿sí? Una comunicación clara con los candidatos personalizada, ¿sí? Estas son las características de reclutamiento 5.0, que cuando la persona inicie proceso digital a través de una página web, de una ATS como ID Talento, desde el comienzo, el software le salude con su nombre y le indique cómo va a ir el proceso, que si tiene alguna duda, el mismo software se lo pueda responder, la misma plataforma, ¿sí? Que si no sabe cómo hacer una prueba, el software le pueda responder la pregunta, ¿sí? Es un acompañamiento como si estuviéramos nosotros ahí al lado del candidato, sin estarlo realmente. Y que la persona pueda hacer un proceso de calidad sin estar nosotros de manera presencial y junto a él. Esa es la intención de la inteligencia artificial enfocada en el reclutamiento 5.0. Tenemos otra característica muy importante del reclutamiento 5.0 en la era digital, que estamos viendo aquí en pantalla. Tenemos la realidad mixta, ¿sí? O la realidad aumentada, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? No es tanto como las películas, unas gafas y nos metemos allá, no. Esto se refiere, en términos de reclutamiento 5.0, a que se utilizan tecnologías que permiten hacer procesos inmersivos con los candidatos, ¿sí? Simulaciones como las que hacíamos de manera presencial. Entonces, a través de plataformas como nosotros, como ID Talento, lo que hacemos nosotros, podemos hacer evaluación de personal con experiencia inmersiva. ¿Qué quiere decir esto? Un assessment center, una clínica de ventas, sí, que antes solo las podíamos pensar de manera presencial, porque era lo más común y es lo más fácil de hacer, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad, y vamos a ver un poquito hoy de cómo se podemos hacerlo de manera virtual y digital, y cómo vemos, existimos herramientas como Editalento que lo pueden llegar a permitir, ¿sí? Y hago este paréntesis acá para recordarles que nosotros en ID Talento somos un software de reclutamiento 5.0 y de evaluación digital. También tenemos pruebas psicotécnicas y demás asociadas a la vanguardia y a la tecnología 5.0. Entonces, bueno, esta es otra de las características. Otra característica que puede llegar a tener el reclutamiento 5.0 es la personalización extrema. Como les estaba hablando, este sistema ya permite, ¿sí? O el reclutamiento 5.0, que las personas sientan calidez, ¿sí? Y sientan acompañamiento en el proceso a lo largo de todo el proceso, hasta el final, hasta cuando bien sea queden contratados 100% digital, que su contrato les llegue al correo, que lo puedan firmar digitalmente, que entiendan cómo se hace, que les explique un video, un software, un paso a paso, cómo se hace, hasta el punto donde fueron descartados también,
les llegue un mensaje automáticamente que les explique por qué, que se sientan acompañados, que sientan una experiencia positiva, sean o no sean los seleccionados en el proceso. Eso ya lo tenemos en software de reclutamiento 5.0, que todo esto sea ya automatizado y todo esto sea ya de manera automática e instantánea, sin nosotros estar ahí, venga, digitemos un correo, escribámosles a estas 30 personas que no quedaron seleccionadas y por qué. Esto ya lo hace un software automáticamente con el resultado de las pruebas. Él determina, de acuerdo a lo que hayamos parametrizado, ¿sí? Quiénes continúan o quiénes no continúan. Incluso se puede llegar a un nivel de personalización extrema, como su nombre lo dice, de que el sistema a determinado resultado del proceso, de las pruebas, lo contrate solo. Eso también lo podemos hacer hoy en día. ¿Sí? Podemos evitar esta carga operativa de tiempos operativos en los procesos a través de plataformas como ID Talento. Listo, también tenemos otra de las características del reclutamiento 5.0 es el aprendizaje automático y la mejora continua. ¿Con esto qué quiere decir? Sí, que el software permite analizar datos, él lo hace por nosotros, ¿sí? Para evitar esta tarea repetitiva y monótona que teníamos las personas de selección o que aún tenemos, si de pronto se encuentran en otros reclutamientos, en el 3.0, probablemente, que es donde nos encontramos la mayoría, que teníamos o que tenemos de estar alimentando una base de Excel, ¿sí? Un Power BI y demás, con datos de, no sé, cuántas personas entregué hoy al proceso de selección, cuál fue el resultado, en qué van, esta persona lo contratamos, esta persona no, y estar alimentando eso de manera manual o bueno, a través de nuestro computador, de nuestros sistemas, ¿sí? En un archivo de Excel compartido, todo eso que teníamos que hacer de manera muy operativa, ya los software de reclutamiento 5.0 lo hacen por nosotros, ¿sí? Ya están en la capacidad de tomar información, ¿sí? Y saber quiénes son contratados, cuándo se postuló al proceso, cómo le fue en las pruebas, por qué se decidió contratar, cuánto tiempo tardaron, se cumplieron con las ANS o no. Todo este tema lo va a analizar el software y te lo va a entregar a ti, ¿sí? Bien sea en gráficas, ¿sí? Como lo hacemos acá en Talento, que tenemos gráficas, bien sea en informes, bien sea en Excel, también lo podemos hacer. Vamos que le ponemos el criterio, parametrizamos la inteligencia artificial y él lo va a hacer todo por nosotros en ese sentido. Entonces, esto es otra de las características del reclutamiento 5.0. Y otra, a su vez asociada, es la integración de datos múltiples, ¿sí? La integración de datos múltiples, ¿a qué se refiere? Sí, que el reclutamiento 5.0, como lo estábamos diciendo, permite almacenar, también tiene una nube, ¿sí? Nosotros contamos con una nube donde se pueden almacenar currículums, perfiles de redes sociales, evaluaciones, ¿sí? Y tener una pipeline, como le llaman en algunos lugares, predictiva de talento humano, ¿sí? Que nos permite tener como una base de personas evaluadas ya, ¿sí? Que de pronto no fueron seleccionadas en algún momento porque se cerró la vacante y demás, pero ya están evaluadas, ¿sí? Y la inteligencia artificial, ¿sí? O nuestro software como Talento, almacenan estas hojas de vida, estas evaluaciones en un lugar, ¿sí? Donde vamos a poder volverlos a tener en un proceso similar y te va a dar recomendaciones, ¿sí? De estas hojas de vida y de estos procesos anteriores de acuerdo a cierto tipo de perfiles necesitados o perfiles solicitados. Entonces, esto nos permite también ser muy objetivos y no perder a las personas completamente del proceso de selección, ¿sí? A su vez que también ¿a qué se refiere esto? Que nos va a integrar esa información sobre el desempeño que tuvo en algún momento, si le volvemos a poner pruebas, lo va a comparar, va a ser toda una predicción de esta persona con las evaluaciones que hizo inicialmente. Pues, bueno, ese es un pequeño resumen de reclutamiento 5.0. Ya dentro de hace parte y de todo lo que ya vimos en estas características, la evaluación, la correcta evaluación del personal, la correcta evaluación y cómo vamos a empezar a hacer los filtros que necesitamos para nuestros procesos. Dentro de lo que permiten algunas software de reclutamiento 5.0 como nosotros, se encuentra la capacidad de personalizar incluso pruebas de competencias que tradicionalmente no permitían esto, ¿sí? Queremos evaluar, ¿sí? Lo que les decía, el software nos hace recomendación del perfil, de qué competencia se requiere, ¿sí? Y a su vez nosotros tenemos la capacidad profesional, y ahí es donde vienen ya las personas de selección, los expertos en selección, de determinar qué competencias queremos, ¿sí? Si de pronto las que nos recomiendan o no, y cómo las queremos evaluar. Entonces,
A esto hacía referencia la descripción que decía personalización extrema, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos incluso personalizar la prueba de selección que vamos a hacer. Manejamos tradicionalmente para evaluar competencias en las pruebas escritas, ¿sí? O muy manuales como el 360 y demás, o otras digitales que ya se encuentran en el mercado, que evalúan competencias de la persona a nivel general. Le evalúan 10, 12, 15 competencias, lo cual a veces hace una prueba un poco extensa, ¿sí? O hace que una prueba pierda su objetivo, que realmente es evaluar las competencias necesarias del cargo. Yo les pongo un ejemplo, hay muchas compañías en su prueba estandarizada, y puede que sea estandarizada, igual que la que estamos viendo acá en la pantalla, este pequeño ejemplo, evalúan un operario de producción, un auxiliar de empaque, alguien muy operativo, ¿sí? Y le van a evaluar pensamiento estratégico, no sé, liderazgo comercial. Son competencias que realmente van a evaluar la prueba porque así está hecha, ella ya viene configurada para evaluar múltiples competencias, pero que realmente no requiere el cargo y que no son relevantes. Entonces, la intención de los softwares de reclutamiento 5.0 es que podamos incluso personalizar las pruebas que estamos y construir una prueba que realmente funcione para el cargo. Entonces acá en pantalla les estoy mostrando un pantallazo, un recorte de una de las pruebas que tenemos acá en Editalento de competencias, una prueba estandarizada, digamos que con validez y confianza, que podemos personalizar. Como pueden ver, aparecen un listado de competencias, ¿sí? Que podemos seleccionar y que podemos eh, cliquear a conveniencia, las cuales van a evaluar netamente esa competencia. Si tú seleccionas 3, se van a evaluar 3 competencias porque es lo que quisiste evaluar, ¿sí? Entonces vamos a poder ser más objetivos a la hora de evaluar y menos agobiantes a la hora de entregar una prueba a un candidato, ¿sí? Que no tenga como las competencias, pruebas de competencias tradicionales como el 360 que tienen 98, 110 pruebas, otras, algunas licencias tienen 120, 80, la que menos tiene. Acá podemos encontrar pruebas de 20 preguntas, de 15 preguntas, ¿sí? Pues de 10 si solo es una competencia. Entonces la intención es que determinemos y personalicemos a este nivel las pruebas también, ¿sí? Los métodos de evaluación y que realmente tengan un impacto en el proceso que estamos haciendo, ¿sí? Y eso es lo que busca el reclutamiento 5.0, que hasta esto sea personalizable, que esto sea amigable, que esto sea cambiante y que sea muy, de verdad, realmente digerible para el candidato que está en el proceso. Esa es una de las herramientas, vamos a ver unos pequeños ejemplos el día de hoy. Otra de las herramientas que es muy popular, quizás las personas que me están viendo aquí en Colombia y Latinoamérica conocen, que es el DIS, ¿sí? El DIS es la herramienta reina, ¿sí? La prueba reina, como le llamo yo en la actualidad en procesos de selección. ¿Por qué? Porque es la prueba más utilizada, ¿sí? No solo en Colombia, sino a nivel mundial, porque ha superado ciertas estandarizaciones, ciertas pruebas de confiabilidad y confianza a la hora de reaplicar la prueba. El DIS, ¿sí? Tiene muchas variantes, hay unas ciertas licencias que dependiendo de eso vamos a encontrar unas diferencias, pero el DIS tiene una metodología, ¿sí? Una metodología de evaluación que ha demostrado ser confiable. El DIS es una prueba que en diferentes estudios, que si gustan les puedo compartir más adelante, ha mostrado una confianza por encima del 90% en algunos procesos de selección, es decir, realmente es una prueba confiable para hacer y está vinculada a las metodologías de reclutamiento 5.0, porque es una prueba 100% digital, ¿sí? Y es una prueba que en la actualidad, en los últimos avances con los que contamos aquí en Talento, también es personalizable y que incluso puede llegar a medir competencias y el nivel de las competencias, como la licencia que tenemos acá en Talento para el DIS. ¿Sí? Entonces, para hablarles un poquito de esta prueba, es una prueba que se aplica 100% digital, ¿sí? Fue creada por un psicólogo que se llama William Moulton Marston, ¿sí? Es un psicólogo muy famoso del siglo XX, porque es el psicólogo que creó el personaje de la Mujer Maravilla, es el psicólogo que ha trabajado en muchas teorías del desarrollo de la personalidad y fue un profesor muy respetado de psicología del siglo pasado y él hizo unas investigaciones, él pretendía demostrar que las personas se comportaban en los diferentes entornos de manera distinta, hoy lo tenemos claro, pero esto no era tan evidente en la época de él, y que cómo podíamos diferenciar a las personas por ciertas características. Para esto lo contrataron para perfilar ciertas personas en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, y creó este modelo donde categorizaba a las personas, ¿sí? Y que, bueno, al final de ciertos resultados en esa época arrojó un resultado muy confiable y demás, y se dieron cuenta que era una teoría muy desarrollable. Las universidades, después de que esta persona fallece y que este psicólogo ya no encuentra, empiezan a trabajar en este modelo y en esta metodología y dan como resultado lo que hoy conocemos del DIS, ¿sí? El DIS más moderno, que es hoy
el resultado de muchas combinaciones académicas y por eso es tan confiable, de una prueba que determinó que existen 4 factores o 4 modelos de interacción humana con el medio ambiente en las organizaciones específicamente, que es lo que nos importa acá en este contexto. Entonces se encontró que existen 4 factores. De pronto, si ustedes manejan el DIS con otro proveedor, van a encontrar que el C, ¿sí?, o el que acá vemos azul, se llama concienzudo, pero acá le llamamos el cumplidor o el de cumplimiento, el dominante, el influyente y el sereno. Estas 4 personas, ¿sí?, se comportan y tienen unas características distintas entre cada uno de ellos, y sin embargo estos 4 factores dan como resultado una combinación. Yo soy un porcentaje dominante, un porcentaje influyente, un porcentaje sereno y un porcentaje cumplidor o concienzudo. De acuerdo a esa combinación de los factores, ¿sí?, la persona tiene unos ciertos rasgos o unos ciertos comportamientos en el medio ambiente. Entonces, es una prueba con mucha confiabilidad, y de hecho al final de la presentación de hoy les vamos a regalar una prueba DIS. De pronto las personas que ya han estado aquí en otras capacitaciones ya lo han podido ver. Igual les voy a dejar mi contacto y demás por si quieren una pruebita del DIS, que les apliquemos una prueba a ustedes, un demo y demás, lo podemos hacer. Esta es una prueba con bastante confianza. El informe es muy amigable, ¿sí? El informe que hacemos nosotros acá en Editalento entrega muy descrito, ¿sí?, cada parte, y nos permite hacer un análisis muy fácil del resultado. Y es una metodología muy fácil de aprender, es una metodología y les recomiendo que se formen en DIS. Quizás aquí vamos a hacer algún espacio de capacitación netamente del DIS. Sí, pero básicamente este es un pequeño resumen de los 4 factores. El dominante, como pueden ver aquí en el cuadrito, trabaja muy hacia los resultados, es un estratégico visionario. El influyente también, pero a diferencia de él se comunica, es más expresivo, empático, encantador. Sí, hacia este lado están las personas que son más, que no le interesa el resultado, sino más el proceso. Que les interesa la calidad, que las cosas hagan bien hechas, como el C, ¿sí?, que es analítico, realista, racional, paso a paso, que las cosas se hagan bien hechas. Tenemos el sereno, que es una persona muy servicial, dispuesta a ayudar, basado en las personas, por eso lo vemos abajo. Acá este cuadrito me gusta mucho, también basado en las personas, como el influyente, muy servicial y demás, pero no le interesa tanto el resultado, sino que las cosas se hagan bien hechas, se basa en la interacción con ellos para que las cosas funcionen bien. Entonces, son formas de actuar al medio ambiente y cada uno de nosotros estamos allí en uno de estos factores, ¿sí? Y la combinación de estos son los que hablan de nuestra forma de interactuar, de nuestra forma de ser. Entonces, bueno, acá hablamos del reclutamiento 5.0, prueba DIS, método de evaluación de alto impacto en el reclutamiento 5.0. Bueno, también tenemos otras pruebas con las que se cuentan en las metodologías de alto impacto del reclutamiento 5.0, que también son personalizables. Muchos de ustedes aplican quizás pruebas de valores, ¿sí? Pruebas de valores como el IPB y demás. Nosotros tenemos pruebas de valores también en Editalento, y en los software de reclutamiento 5.0 también lo pueden llegar a hacer. Sin embargo, para que sea una metodología de este modelo de selección digital, también debe permitir la personalización, al igual que vimos en competencias. Entonces aquí tenemos un listado de valores que podemos evaluar, ¿sí?, dentro de nuestra plataforma, el cual también permite seleccionar el valor, ¿sí?, porque también sucede lo mismo con los métodos actuales de evaluación de valores, de pruebas de valores y demás. Evalúan toda una gama de valores que realmente puede que tampoco estemos buscando, ¿sí? Y hacemos una prueba muy extensa y agotadora para nuestros candidatos. Y recuerden que hablamos de la sesión pasada del employer branding, ¿sí?, de la marca empleadora y demás, y la importancia que tiene. Entonces es muy importante que no hagamos un proceso tan agotador para el candidato sin que perdamos la calidad del mismo. Entonces acá tenemos una prueba de valores personalizable, ¿sí? Aparece una sugerencia, sin embargo podemos cliquear, como pueden ver en el cuadrito de la presentación, el valor que vamos a evaluar, ¿sí? Y la prueba nos va a crear las preguntas automáticamente para evaluar ese valor, ¿sí? Si seleccionamos 1, 2, 3, 4, entre más seleccionemos, más larga la prueba, ¿sí? La intención es que tengamos muy claro el perfil, que hayamos construido el perfil también con la ayuda de software como el nuestro, y podamos personalizar esto. Entonces tenemos esta prueba de valores totalmente personalizable, también contamos con ella acá en Editalento, y también deberían contar con ella todos los software de reclutamiento 5.0. También tenemos maneras, y respondiendo a la pregunta inicial, ¿sí?, de evaluar de metodologías como Assessment Center, ¿sí?, de selección de personal, ¿sí?, y metodologías como la clínica de ventas, que solemos hacer de manera presencial, de manera digital, ¿sí?, con la misma confiabilidad y certeza del proceso.
Acá vemos en la pantalla un ejemplo muy corto de una prueba, una entrevista sincrónica que tenemos nosotros acá en Editalento de manera escrita. Esta es una de las maneras, ¿sí? Le hacemos una pregunta basada en competencias o como lo queramos hacer, basada en caso situacional, en el modelo STAR que también vimos en algún momento, ¿sí? Situación, tarea, ¿sí? No sé si recuerdan un poco sobre ese modelo que vimos. Las tecnologías del reclutamiento 5.0 permiten ya abordar con la misma calidad estos procesos. Entonces aquí en el ejemplo vemos que le hicimos una pregunta escrita, sin embargo también lo hubiéramos podido hacer grabado, nos grabamos nosotros explicando la clínica de ventas, el caso, ¿sí? La persona responde, ¿sí? Se graba, tiene unos segundos, unos minutos, de acuerdo a cómo configuremos para grabar, y nos arroja el resultado asincrónico, ¿sí? La persona ve el video nuestro, haciéndole la pregunta, inmediatamente se toma unos segundos, el sistema le dice, bueno, no sé, tómese 5 segundos, 10 segundos y vamos a empezar a grabar tu respuesta. Y la persona tiene que en ese momento, el mismo tiempo y el mismo espacio para idear una respuesta adecuada bien sea a la clínica de ventas, al assessment y demás. Y a su vez podemos continuar esa entrevista. Pueden agregar otros videoentrevistas ustedes como evaluadores a la respuesta de esta persona y le va a llegar inmediatamente y pueden hacerlo, ¿sí? De manera automática, ¿sí? Ustedes le dan una calificación a la respuesta y dependiendo de la calificación el sistema le arroja el siguiente video y sigue una secuencia de evaluación asincrónica con la misma calidez que podemos obtener en un proceso presencial, ¿sí? Entonces, aquí abordamos unos pequeños ejemplos de métodos de evaluación de la era digital 100% y es muy importante que empecemos a adaptar nuestros procesos a estas metodologías, ¿sí? Y mi invitación no es solamente a que tengan un software de reclutamiento como Editalento, que sería lo ideal, sino que también, bueno, empiecen a hacerlo paulatinamente ustedes, empiecen a adaptar su tecnología y empiecen a adaptar sus pruebas, ¿sí? Empiecen a adquirir licencias o paquetes cortos de pruebas, ¿sí? Nosotros o las empresas de reclutamiento 5.0 y ATS, no solamente tenemos que vender todo el paquete y, mejor dicho, aquí que ustedes adquieran toda la metodología desde un comienzo y hacer el cambio de manera agresiva, sino también pueden adquirir, no sé, solo pruebas en el momento y van haciendo, digamos que el proceso de adaptación, van viendo la confianza y demás, y poco a poco van haciendo el proceso acompañados de profesionales como los que tenemos acá en Editalento, que los puedan seguir y les puedan ayudar a hacer la adaptación. Bueno, por ahora ese sería como el material que teníamos para la sesión de hoy. Es muy cortico, ¿sí? Estamos siguiendo una secuencia. Para la siguiente semana vamos a tener otra capacitación, más que todo sobre inmerso en ATS, ¿sí? O en el software que tenemos nosotros para que conozcan un poco internamente cómo funciona, ¿sí? Y un poco sobre cómo hacer una adaptación de un modelo de selección tradicional a uno remoto. Esa presentación ya la hemos hecho en algún momento, pero vamos a volverla a lanzar para enseñarles a ustedes cómo podemos hacer la adaptación completa de un proceso tradicional, de un proceso presencial a uno remoto sin perder la calidad.